Vamos a dar inicio a las conferencias técnicas de esta 12ª Jornada Internacional de Soldadores. Esta será conducida, esta primera exposición, por la mesa de conducción por el ingeniero Guillermo Nazario Ugaz, de Soldexa, y el ingeniero Aldo Arruz Rokovich de Cediza. Invitamos a ambos profesionales a constituirse en la mesa de conducción. Cada conferencia tendrá básicamente un tiempo de 40 minutos, el cual será anexado unos minutos más para preguntas del auditorio o preguntas que van a hacer desde las sedes donde estamos transmitiendo en videoconferencia. Para el caso de los presentes, todos han recibido en su carpeta inicial el formato de pregunta. Las preguntas serán formuladas por escrito y entregadas al personal de apoyo en sala, que las conducirá a la mesa de conducción, los cuales formularán al expositor principal. Por otro lado, los panelistas podrán hacer, si lo estiman conveniente, alguna acotación, algún comentario al expositor principal. Bien, invitamos también a constituirse en la mesa de conducción al ingeniero Marco Macedo Ruiz, quien es el primer expositor de esta mañana. El ingeniero Marco Macedo Ruiz es ingeniero metalurgista egresado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También ha recibido especialización en abrasivos sólidos en Austromex de México y Taylorit de Argentina, cursos de especialización en superabrasivos en Brasil, Sao Paulo, Seúl, en Corea. Es decir, es un profesional de vasta experiencia. También está especializado en herramientas de precisión y tecnología de abrasivos por Taylorit en Austria. Adicionalmente a su formación técnica, él tiene posgrado en dirección de empresas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente es el gerente de desarrollo de negocios de Cediza, Sociedad Anónima Cerrada. El ingeniero Marco Macedo Ruiz desarrollará la primera exposición, impacto de la norma ANSI B7.1 en abrasivos sólidos. Invitamos al ingeniero Macedo a dar inicio a su exposición. Tengo el honor de hacer la presentación de la primera exposición de la mañana. Como habrán escuchado en la lectura que han hecho con respecto a mi currículum, mi preparación es básicamente en todo lo que es abrasivos y trabajo para la empresa Cediza, que somos socios estratégicos de Soldexa y además representamos a una de las, o mejor dicho, a la principal marca de abrasivos, el principal productor y especialista en abrasivos sólidos, que es la empresa o el grupo Tirolit. Me interesaría hacer un breve resumen de lo que es el grupo Tirolit para que ustedes tengan una clara idea hacia dónde tenemos como alcance en tecnología con esta marca. El grupo Tirolit inicia sus actividades en el año 1895. Para ser un poco breves, esta empresa es especializada inicialmente en todo lo que es cristalería. Y como cristalería empieza también a especializarse en lo que es óptica de precisión, con lo cual tiene un desarrollo muy importante en abrasivos por las necesidades que demanda la industria de la cristalería. Si nosotros tomamos en cuenta o imaginamos un cristal, un lente de precisión, veamos que todo es muy pulido, muy perfecto, y eso es a lo que nosotros tendemos, hacia la perfección en lo que son abrasivos. Acá podemos ver algo del desarrollo que ha hecho Tirolit en los años desde sus inicios. Ellos se caracterizan por tener innovación década a década, que han tenido mucha presencia en la industria, como por ejemplo el tema del diamante. Son los innovadores en el tema del diamante y hacen del diamante lo que viene a ser la popularización del proceso para todo lo que es la construcción. Actualmente, con todos los desarrollos que ha efectuado la empresa Tirolit,
y la asociación que ha tenido con principales grupos en lo que es abrasivos tiene presencia en los 5 continentes y tenemos en lo que son fábricas, 26 fábricas en todo el mundo. Como lo pueden ver en la lámina, nosotros estamos desarrollando productos década a década, año a año, ¿no? Y seguimos sorprendiendo a la industria con muchas innovaciones que son de alta utilidad para todo lo que es el desarrollo de la industria mundial. La perfección a través de la innovación es algo que nos guía a seguir desarrollando y investigando en todo lo que son abrasivos. Para que tengan una idea de la importancia que le damos a la innovación en productos, tenemos 160 alrededor de 160 actualmente, estamos hablando de 140 en la lámina, pero en realidad son 160 investigadores en lo que es desarrollo e investigación de productos, porque tenemos la meta de poder conseguir siempre 30% de ocupación en los productos con innovación en la presencia de nuestro market share. Algo de lo que les decía, la presencia mundial de la marca, y eso les habla a ustedes de la experiencia y de la seriedad que tenemos en los productos abrasivos que estamos desarrollando. Pues bien, pasemos a lo que viene a ser la charla en sí. Creo que se ha hablado mucho de lo que es la norma ANSI B7.1, de lo que es la seguridad. Vamos a lo que nos interesa en este tema y vamos a enfocarnos de cómo el tema de la ANSI B7.1 y la seguridad influye en todo lo que es la economía, la seguridad nuestra, la seguridad de la industria y los costos de lo que es la producción. Bien, impacto de los accidentes laborales en la economía mundial. No solamente se trata de un impacto que se pueda tener en la persona que sufre un accidente o en la empresa o en el prestigio de ella. Se trata también, digamos, que tiene incidencia en todo lo que es los gastos de las naciones. Por ejemplo, en las láminas estamos viendo el porcentaje que se tiene afectando al PBI en países como Venezuela, en países como España. Es muy alto, no se ha estimado todavía lo que es en el Perú, pero la idea de todas estas charlas, de todas estas capacitaciones y lo que estamos comprometidos nosotros es de reducir esos porcentajes en nuestro país. Nos tenemos que tener en cuenta que cuando estamos hablando de seguridad no solamente estamos hablando de evitar un mal rato, no estamos hablando de eso, estamos hablando de vidas, estamos hablando de gastos sociales, de gastos de empresa, estamos hablando de pensiones y de todo lo que alrededor de la persona que sufre el accidente va a incurrir. La distribución porcentual indica más o menos un 51% de accidentes que se dan con herramientas manuales, y en este caso 51% de accidentes que se están dando como baja en jornada de trabajo, es decir, que limitan a la persona, de los cuales más o menos el 2%, 3% estamos hablando de accidentes mortales. Como bien lo dice la lámina, el interés de todo esto es tratar de que se reduzcan y también saber y tener conocimiento, ser conscientes de que la inversión que se hace es directamente proporcional a todo lo que nosotros vamos a evitar como costos. ¿Ok? Haciendo este tipo de actividades, planteándonos un compromiso con la norma ANSI B7.1, podemos reducir este tipo de limitantes y de costos para las naciones. En el caso de Alemania, por ejemplo, vemos cómo ha desarrollado año a año y cómo ha reducido el promedio de accidentes. Tengan en cuenta el gran porcentaje de accidentes que ocurren con herramientas manuales, con herramientas portátiles. Empezamos con el tema de almacenamiento, que ya lo hemos dicho. Hay un esquema de almacenamiento de cómo se tienen que hacer los productos abrasivos. Tengamos en cuenta que el producto abrasivo no es un acero, no es un metal o algo plástico que pueda tener, digamos, resistencia a una exageración o a un descuido del trabajador. Los productos abrasivos son tan frágiles como podría ser la mesa en la cual estoy trabajando. No, es muy, muy frágil. Nosotros no podemos tener descuidos en este tipo de productos, por eso los esquemas que estamos planteando como almacenamiento que están dados en la ANSI B7.1. Si alguno de ustedes quisiera en algún momento tener conocimiento de esto, alguna copia para poder implantar esta norma en sus almacenes, por favor avísenos. Al final les voy a dar mi correo y mis teléfonos para que ustedes puedan comunicarse. Lo primero, en todo producto abrasivo, si bien es cierto, no estamos enfocados en lo que son discos de desbaste, discos de corte, estamos hablando de que, por ejemplo, en el caso de Cediza trabajamos más de 4.000 productos industriales abrasivos, ¿no? Especializados, de los cuales hay un porcentaje muy alto de desarrollos que hemos hecho en la industria peruana. A su vez, Tirolita a nivel mundial hace 80.000 productos en desarrollo, pero las normas son muy parecidas entre todas.
¿no? Lo primero que tenemos que ver es saber reconocer las velocidades máximas y permitidas en los discos. ¿Y esto por qué lo menciono primero? Seguramente va a ser algo que lo vamos a estar repitiendo a lo largo de toda la charla. Para poder evitar y estar dentro de la norma ANSI B 7.1, evitar el tema de accidentes, hay que tener un desarrollo del producto que estamos utilizando. En la pantalla podemos ver el disco de desbaste con las mallas de seguridad, con los granos abrasivos, los granos de soporte. Es toda una tecnología evaluada y balanceada para poder ejecutar el trabajo al menor costo posible y a la mayor seguridad posible de todos los trabajadores. Cuando nosotros trabajamos con una marca, nosotros debemos confiar en la marca por su prestigio, por su experiencia y por las certificaciones que pueda tener esta marca. Si Tirolita, a través de los más de 100 años, estamos hablando de que les hemos puesto 1895 hasta ahora y sacamos la cuenta, estamos hablando más o menos de ¿cuántos? No sé si me ayudan a sacar la cuenta, será 120 años más o menos de experiencia, ¿no? Hemos logrado las certificaciones, en primer lugar, de los productos abrasivos y hemos sido innovadores en esto también. Fuimos la primera marca que se certificó con todas las certificaciones que ustedes pueden ver en la pantalla al frente. Para poder cumplir con estas demandas, tenemos 3 grupos de ensayos: ensayos de velocidad de ruptura, ensayo de impacto, ensayo de balanceo, ¿no? Que es algo que garantiza que el producto está llegando a sus manos con la seguridad necesaria para poder trabajar. El ensayo de velocidad de ruptura, pocas empresas tienen la máquina para poder hacer esto. Lo que se hace es una cámara en la cual se colocan los productos, se lleva a un exceso de velocidad para ver en qué momento rompen. Si recordamos, de repente en un disco de desbaste, un disco de corte, está trabajando a 80 metros por segundo. Para poder llegar a las manos de ustedes, ese producto tiene que pasar por este ensayo. Y en este ensayo, gerar la velocidad. Si el disco trabaja a 80 metros por segundo, es posible que lo estemos probando a 120, como lo dice la norma americana, 120 metros por segundo, a ver si rompe. Si no rompe, el producto va a pasar al trabajo con todas las garantías. En el caso de los productos Tirolite, estamos trabajando con normas FEPA. Las normas FEPA son normas europeas un poco más demandantes, más exigentes, y allí estamos trabajando por alrededor de 145 metros por segundo. Se pone en una cámara, se prueba el producto a esa velocidad y el producto no tiene que romper. Nosotros, con el compromiso que tenemos y el prestigio que tenemos de tantos años, lo que queremos es darles total seguridad y lo que hacemos es probar los productos a 165 metros por segundo. O sea, estamos hablando de velocidades más del doble. Acá pueden ver los parámetros de prueba que se dan para los diferentes aplicaciones estacionarias, manuales, colgantes, cortes de máquina estática. Se ven las fórmulas para poder hacer la velocidad de seguridad, los límites de seguridad, los límites de ruptura. Pero en realidad el mayor riesgo que tenemos al momento de estar utilizando abrasivos no está tanto en la velocidad, sino en los esfuerzos que se tienen en el momento del trabajo. La presión, los golpes, y eso es algo que tenemos que garantizarlo. ¿Cómo lo garantizamos? Justamente elevando las velocidades de ruptura, ¿no? Y con lo cual no les estamos recomendando que utilicen a discos a excesiva velocidad, de ninguna manera, ¿no? Porque la norma lo que dice es no exagerar ni siquiera una RPM. Lo que les estamos indicando es de que ustedes tienen mayor garantía en el producto a las torsiones y a las presiones involuntarias, y que ustedes pueden trabajar con mucha seguridad en este producto. Las cargas laterales lo que nos garantiza es que el producto va a salir a las manos del trabajador también, digamos, con cierta garantía para lo que son las torsiones durante los cortes. Generalmente está más ligado a lo que es el disco de corte que a lo que es el disco de desbaste, ¿no? Porque el disco de corte pues tiene, bueno, es la sexta parte de resistencia en lo que tiene un disco de desbaste. Y en este caso, lo que se hace es efectuar una carga lateral, más o menos que se hace una presión a un avance de 3 milímetros por segundo en la cara del disco y vemos hasta qué momento se rompe, ¿no? Acá hay otros parámetros de la carga lateral medida en newtons. Y bueno, esto tiene mucho que ver está muy relacionado más que todo con el tema de los discos de corte, donde de repente en algún momento de esta presentación me voy a centrar un poco más. Porque ahí hay un montón de dudas, ¿no? ¿Qué cosa usamos? ¿Usamos un disco plano? ¿Usamos un disco con lomo central llamado tipo 42F? ¿O un tipo 41F, que es el disco plano? Podemos hacer cargas laterales, podemos esmerilar. Eso es algo que siempre está presente en la industria. Estamos trabajando, es algo muy sencillo, pero es algo que nos va a abrir los ojos en lo importante que es tener en consideración y seleccionar estas opciones.
El ensayo de impacto, bueno, eso está muy claro, es un péndulo que se hace el impacto en el producto y también es para dar la garantía en los discos, principalmente en los discos de desbaste. Bien, en el disco de desbaste, las aplicaciones pueden ir tanto en posiciones inclinadas a partir de 15 grados, como en posiciones perpendiculares, ahí no hay ningún problema. En los discos de corte, deberíamos estar trabajando en posiciones siempre de corte, siempre a 90 grados, no permitiendo ningún tipo de inclinación, y al tener esa capacidad de resistencia, pues comprenderán que hay algo de seguridad y de garantías, tenemos que tener el producto que estamos empleando y tener ciertas precauciones. Entonces, se me viene a la cabeza, pues, si tenemos que utilizar siempre un disco plano o un disco con bomba, o un disco tipo 42F, que vamos a ver más adelante cómo es la forma, porque sí hay bastante riesgo en lo que son los discos de corte. Y vamos a ver más adelante los incidentes que hay en accidentes con este tipo de productos. El ensayo de desbalanceo, ¿no? Son máquinas en las cuales lo que se hace es garantizar que el producto tenga 0 vibraciones, se van haciendo compensaciones en los lados, a lo largo de todo el área de la circunferencia del disco, de la rueda, del producto abrasivo, para garantizar de que no haya vibraciones. Las vibraciones lo que afectan, aparte que debilitan el disco, aparte que maltratan las máquinas, que tienen un costo adicional. Si nos ponemos a pensar, pues una máquina moladora que tiene un tiempo de vida de 2 meses, podría tener 6 meses si los productos están bien balanceados y tienen una buena asistencia, ¿no? Pero aparte de todos estos costos, lo que implica también es un riesgo para el operador, porque el continuo golpeteo lo que hace es fragilizar el producto. Además de eso, la incidencia en los costos con discos desbalanceados genera una pérdida más o menos del 50% en productos. O sea, ¿qué queremos decir con esto? De que ustedes van a utilizar el doble de discos si tienen máquinas desbalanceadas o discos desbalanceados. Acá hay algo de las velocidades periféricas. Ven. Acá se ven las comparaciones en diámetros y las velocidades a 80 metros por segundo, en metros por segundo y en RPM, a los cuales están diseñados los productos. Por ejemplo, el de 115 milímetros, que es el conocido disco de 4,5, estaría trabajando a 13.217 RPM. El disco de 180, que es el disco de 7 pulgadas, estaría trabajando a 8.444. El disco de 230 estaría trabajando a 6.609 revoluciones por minuto, ¿no? Y el de 350, estamos viendo que es un disco para tronzadora, está trabajando a 4.343. ¿No? Entonces la pregunta, le quito la guarda al disco de 115 y pongo un disco de 7, ya ven ustedes la cantidad de velocidad que se le está imprimiendo y cuánto hay de diferencia, ¿no? O sea, creo que está de más explicarles qué podría pasar con esto. De acuerdo a eso, tenemos que verificar siempre las RPM de las máquinas. La máquina les va a indicar qué RPMs tiene, qué diámetro de disco está tolerando, y con eso ustedes pueden hacer el match y no tener ningún problema de riesgo en ruptura. Para que tengan idea ustedes del dimensionamiento de la velocidad que estamos hablando, entre 80, 100 metros por segundo, 40 metros por segundo, 37 metros por segundo, el de 80 metros por segundo, que es lo más común que tenemos en las manos, estamos hablando de un bólido en Fórmula 1, esa es la velocidad que se está generando aproximadamente en cada partícula que saldría disparada de una fractura. Esa velocidad se puede comparar también 80 metros por segundo, que estamos hablando, 288 kilómetros por hora al impacto de una bala. Entonces, comprenderemos que el riesgo no solamente está en el usuario, sino en los que estamos alrededor. Si yo estoy trabajando en este punto, el señor que está al final del escenario puede tener el mismo riesgo que yo tengo con esa velocidad. El tema de las bridas es muy importante, ¿no? El tamaño de las bridas, el dimensionamiento, para qué están dadas. Y acá hay un tema, ¿no? O sea, lo que tenemos actualmente en las manos, lo que nos llega como herramienta, son herramientas con un solo tipo de bridas. Y ese tipo de bridas, si ustedes recuerdan los que han trabajado con herramientas, verán que es la que está al extremo derecho superior. Son bridas muy pequeñas y esas bridas están hechas más que todo para discos tipo 42 o discos tipo 27, ¿no? Si nosotros quisiéramos utilizar discos planos de corte, tendríamos que utilizar bridas iguales y que por lo menos capten la tercera parte del diámetro del disco. Y eso es más parecido a la segunda, empezando por el extremo derecho de la parte superior, que dice brida escalonada, ¿no? Que vienen las amoladoras con esas bridas, no vienen. Entonces ya hay un riesgo para nosotros trabajar con herramientas de corte planas. ¿Se puede trabajar con la amoladora manual en discos planos? Sí, pero necesitamos ese tipo de bridas. Y ese tipo de bridas tendría que el proveedor de herramientas abastecerlas.
Lamentablemente en nuestro medio no tenemos la costumbre de invertir un poco más en lo que es este tipo de cosas y no tenemos las bridas, así que la recomendación siempre va por usar discos tipo 27. Estas cosas son claras, no olvidarse de cómo montamos el disco, asentándolo en el flange interior, fijar el disco en el eje colocando flange de apriete y usar las herramientas adecuadas evitando la presión. En este caso, lo que son las bridas, tienen que estar completamente limpias, porque cualquier partícula que se adhiera, que es muy común que se adhieran las partículas en las herramientas en el momento del trabajo y en el momento que uno hace el cambio de disco, tendría que hacer la limpieza para evitar vibraciones, porque las partículas producen desbalanceo a no tener una superficie completamente plana de soporte, ¿no? Y de ahí empiezan a desperdiciar producto. Y bueno, y todos los riesgos que ya hemos hablado, ¿no? Desconectemos, acordémonos que tenemos 2000 watts en las manos, ¿no? 2000 watts de potencia entre las manos, a veces entre las piernas, porque se ponen la moladora entre las piernas y comienzan a desmontar ahí la máquina, ¿no? Entonces 2000 watts, 2400, 2500 watts no se van a poder parar así nomás con ninguna parte del cuerpo, así que por favor desconecten las máquinas. Esta es la forma correcta de hacer el montaje de los discos. Vemos arriba, hemos puesto disco de desbaste, en la parte inferior disco de corte. Hay que tener en claro de que para evitarnos el tema de me voy a acercar un poquito a la pantalla para poder indicarlo, porque no tengo acá un puntero, pero si me permiten. La que he señalado en este momento son bridas especial para discos de corte planos, ¿ok? Para discos de corte planos. Las bridas que vienen normalmente en las máquinas, que es la parte superior, por favor el puntero vaya hacia arriba, hacia la primera figura, arriba. Ajá, ESCO. Ahí vemos de que esas son las bridas que vienen normalmente con nuestras herramientas. Esas están hechas para discos tipo 27, en el caso de disco de corte no se llama discos tipo 27, sino discos tipo 42, es lo más seguro. Por eso ahora cuando entramos a grandes proyectos, a proyectos de minería, de petróleo, de gasoductos, ya las normas de seguridad están pidiendo de que se trabajen con discos de esa forma, tanto en discos de corte como en discos de desbaste, porque es muy difícil tener a la mano las bridas que hemos mencionado en la parte inferior. Tan importante como saber montar las herramientas es tener un mantenimiento periódico de las herramientas. Bueno, nuestra empresa también abastece de lo que son herramientas manuales eléctricas y tenemos un buen sistema para hacer el seguimiento a todas las herramientas que están en el mercado y haciendo más que todo mantenimiento preventivo que correctivo, que es lo que se tiene que hacer en las industrias. Las guardas de seguridad siempre tienen que estar puestas, la guarda misma nos limita el tamaño del disco que vamos a colocar en la máquina, así que por favor no las quitemos en ningún momento. He tenido la oportunidad de ver que incluso en obras muy grandes de empresas muy prestigiosas, lo que hacen es cortar la guarda, ¿no? La cortan a la mitad porque dicen de que les estorba la visión, o la quitan porque no entra en los trabajos. Una vez que estamos con la guarda puesta, que ya sabemos de que la guarda tiene una función y que está diseñada también bajo la norma ANSI, con una cierta curvatura, un cierto diámetro, un cierto espesor de plancha y una cierta calidad de acero, lo que tenemos que hacer es probar que los productos estén con todas las garantías y probarlos en vacío, ¿no? Lo que estamos viendo ahí es 30 segundos en la liga de resina, para que sea más fácil para ustedes. Liga de resina, estamos hablando de todas las herramientas abrasivas manuales, disco de desbaste, disco de corte, ¿no? Ligas vitrificadas, estamos hablando de las ruedas que se usan más que todo en lo que son los esmeriles de banco, ¿no? Y ya otro tipo de herramientas, como por ejemplo ruedas para fundición, ruedas para precisión, también tienen que entrar por estas normas. Como en cualquier operación industrial, tenemos que tener en cuenta todo lo que es protección personal, ¿no? Acá estamos hablando de presencia de polvo, de presencia de calor, partículas que salen proyectadas, rupturas de discos, ruido de ensordecedores, ¿no? Entonces está de más por qué tenemos que usar todas estas cosas, ¿no? Y tenemos que tenerla como una práctica ya continua, ¿no? No entremos a ningún taller con un esmeril si no tenemos este tipo de protección. Por último, asegurar bien las piezas de trabajo, ¿no? Eso nos va a dar la garantía de que vamos a hacer un buen trabajo y que no vamos a tener este tipo de riesgos. La inclinación en disco de desbaste, que les he comentado al principio, de 20 a 30 grados. Me voy a detener un poco acá para que vean ustedes algo de lo que ninguno de nosotros quiere pasar por estas cosas y que suceden. Que le sucede, no le sucede al más tonto, por si acaso. No le sucede al menos vivo. Generalmente le sucede al más vivo.
más acriollado, ¿no? Eso es algo que tenemos que quitarnos de nuestra cultura. Tenemos que ser más profesionales, como lo que hemos venido acá a trabajar. Yo considero que todas las personas que vienen a capacitarse son gente profesional. Entonces nosotros no podemos estar expuestos a estas cosas. Y como verán en los gráficos, vamos a pasarlo porque es un poquito feo lo que estamos viendo, ¿no? Generalmente se da en discos de corte, por eso les estoy mostrando disculpen nomás por las imágenes, pero generalmente se da por disco de corte. Por eso le estoy incidiendo en ese tema de los discos de corte, por eso estoy incidiendo en las bridas, en las velocidades y cómo tienen que montar los productos, ¿no? No desbastar con discos de corte, solamente utilizarlos para posición plana, ¿okay? En máquinas sensitivas, lo que se recomienda es adelantar un poco las piezas para hacer los cortes. Bien, la composición de un buen disco de corte tendría que contener en todo caso mallas de refuerzo, capas de abrasivo y la etiqueta, bueno, para la información que se requiere en el disco que se está utilizando. Un punto más, por favor. Pero la malla es lo más importante para proteger al usuario. O sea, ¿cómo veo yo si la calidad de la malla es buena o no? Yo les puedo garantizar de que Producto Tirolit tiene las mejores mallas del mercado, porque lo he visto, he estado en varias fábricas de Tirolit, pero no les puedo garantizar el resto porque no he visto qué cosa hay. No tengo rayos X en la vista y no puedo ver a través de la resina abrasiva si es que esas mallas son correctas, porque no solamente es una malla de fibra de vidrio. El tema es de que estas mallas están embebidas en resinas fenólicas y son conservadas hasta el momento de ser colocadas en los discos a ciertas temperaturas y humedad para que no haya resquebrajamiento de la misma. Si la malla está reseca, no va a proteger y es mejor ni siquiera ponerla la malla. Solamente estaría haciendo un punto para decir hemos puesto malla de seguridad, pero no cumpliría ninguna función. Y eso es algo que tiene que estar garantizado por la empresa. Bajo la norma ANSI 7.1, en el anexo 1, ustedes ven, se puede ver indicaciones con respecto a los discos de corte planos, donde le dice que no se use excesiva presión en los lados, ¿no? También les dice que hay que utilizar un diseño de brida que está dado en la sección 5, en la página 72. Bueno, por razones obvias, no voy a pasar hasta la página 72 porque no vamos a demorar todo el día, pero es justamente lo que estamos viendo, chapas que sean del mismo tamaño y que sean, por lo menos, protejan la tercera parte del disco, ¿no? Y les digo esto porque en el mercado de verdad abundan bastantes discos planos, por eso se los digo, ya lo van a ver ustedes en el trabajo. Otra limitante de los discos planos, que los tenemos, pero no los recomendamos para las amoladoras manuales, es las chapas, las bridas. Las bridas son grandes y ya limitan, hay un distanciamiento, si no sé si se logra ver, entre el disco y la plancha. Si quisiéramos hacer una limpieza en esta zona, en esa zona, lo que tenemos es que esas chapas nos impiden trabajar en paralelo con la plancha inferior. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener que inclinar el producto y al inclinarlo ya estamos incumpliendo con la norma ANSI 7.1, incrementando un alto riesgo de ruptura del producto. Siguiente, por favor. Acá habla también del disco tipo 27 o disco 42F para discos de corte, en el cual ya le da más confianza a lo que es las presiones laterales debido a este diseño del producto. Siguiente, por favor, ¿no? Y como podrán ver, creo que la imagen es clara, las chapas están escondidas en el disco y ustedes pueden llegar con mayor facilidad a las zonas donde tengan que trabajar en paralelo a las planchas, con lo cual el riesgo es mínimo. ¿Se logra ver? Creo que sí, ¿no? Es bastante claro. Siguiente, por favor. Usamos discos planos con chapa con concentración de esfuerzo en el centro, presiones laterales. Lo que va a pasar es de que justamente el centro se va a romper, como estamos viendo en la foto inferior. Lo que no va a suceder con un disco tipo 42. Para resumir, vamos a pasar un video y analicemos lo que está pasando con este señor, que ojalá no nos pase a nadie. Es un día cualquiera, un trabajador, una obra al parecer sin importancia, ¿no? Con una herramienta que tiene el mayor potencial de riesgo en la industria. Comencemos a analizar desde la figura cómo está trabajando el señor. ¿Qué pasó? ¿No? Para empezar, no hay guarda. La máquina, al parecer, es una máquina que solamente soportaba un máximo de disco menor al disco que él había colocado en la máquina, ¿no? No usó la guarda de seguridad. Si hubiese usado, seguramente no hubiese podido poner ese disco, ¿no?
but it ensures you don't attach a larger grinding wheel than permitted. Si hubiese puesto el disco apropiado, la resistencia, tanto a las torsiones como a las presiones, no hubiesen ocasionado este desastroso accidente. Quedémonos tranquilos, esto es solamente una simulación, no es un accidente real. Tan sádico no somos. Nunca use una amoladora sin guarda y siempre haga la referencia de las RPM de la máquina con las RPM del disco. Un mensaje que les quiero dar, desde el momento que les dije que empezaba esta reunión, sintiéndome muy cómodo porque estoy rodeado de muchos profesionales y de gente experta. Demostremos que somos profesionales. El futuro necesita perfección. Y quiero agradecerles por su asistencia. He tratado de desarrollar la charla lo más rápido posible. Hay mucho por hablar. Por favor, un clic. Ustedes pueden contactarse conmigo en el correo que tengo para poder cualquier asistencia. Personalmente los puedo asistir en sus empresas, o podemos destinar a cualquier profesional que está tan especializado como lo estoy yo en la empresa. Muchísimas gracias por su asistencia y por el tiempo que me han dedicado. Gracias. Bueno, mientras que nos alcanzan las primeras preguntas, hay un tema que es recurrente y que me gustaría que el ingeniero Maceo nos precise. Siempre se sostiene por qué una diferencia entre un disco de corte tipo 41, que es el plano para uso en amoladoras, y un tipo 42, que es el que tiene la loma al centro. ¿Cuál es la diferencia y por qué se recomienda en uso industrial el disco tipo 42 para operaciones de corte? Gracias. Bueno, para empezar, se necesitan los discos tipo plano, porque pueden ser utilizados en amoladoras con las cuales tienen las bridas que hemos mencionado inicialmente. Existen bridas, nuestro medio no los tiene, ni se pretende tener ese tipo de bridas, porque digamos que las operaciones son relativamente simples, no tenemos presencia de trabajos frecuentes en los cuales los discos planos podrían ser utilizados en máquinas que fuesen conducidas no manualmente, sino mecánicamente, es decir, con algún tipo de soporte, con algún tipo de guía, con algún tipo de asistencia. Con ese tipo de asistencia lo que estamos haciendo es limitar las torsiones en el producto, pero en un medio como el nuestro, en el cual estamos trabajando principalmente con máquinas amoladoras manuales, trabajamos con altas demandas en consumo de abrasivos, no podemos estarnos dando el lujo de estar cambiando de discos para ese tipo de trabajo, o cambiando, de bridas, y lo que nos queda es trabajar con algo que sea más apropiado para esa industria y nos dé la seguridad de poder trabajar, que son los discos tipo 42F, que son los discos con lomo. La segunda razón que veo en esto, y es lo más claro que podemos ver, es el costo. Fabricar un disco tipo 42 es mucho más costoso y demanda otro tipo de tecnología que un disco tipo 41. Un disco plano se puede fabricar con una tecnología mucho más simple, pero ya ven ustedes las limitaciones que tiene. Tendría que tener otro tipo de accesorios para poder trabajar con ellos. Por eso es que nosotros no lo recomendamos. Marco, quisiera hacerte una pregunta. Muchas veces observamos de que los soldadores se compran un disco de 7 pulgadas, de pronto este disco se desgasta, disminuye lo que es el diámetro, se convierte de repente en un disco de 4 pulgadas y la colocan en una amoladora de 4 pulgadas y lo siguen utilizando. ¿Qué opinas con respecto a esta práctica? Ya, hemos visto las velocidades a las cuales están sometidas los discos, tienen un criterio de evaluación, hay pruebas a las cuales están sometidos en cuanto a desbalanceo, a impacto, a velocidad, y digamos que en este sentido, uno no podría determinar si un disco lo ha dejado en 4,5 o en 4 pulgadas. Eso es algo que se hace al ojo principalmente. Nosotros excediendo no solamente media pulgada más, me refiero a que el disco se gasta, creemos que está en 4,5, lo ponemos en la amoladora, no estamos garantizando que esté en el tamaño exacto para empezar. Segundo, que ese producto no ha sido probado para la velocidad que pueda tener una amoladora pequeña. Para tenerlo más claro, una amoladora de 7 pulgadas, el disco es probado aproximadamente a 14.000 RPM. Y todo el cuerpo resiste 14.000, 15.000 RPM. En el caso de una amoladora chica, un disco de 4,5, es probado más o menos a 20.000 revoluciones. Entonces no vamos a poner un producto que está garantizado para 14.000 en 20.000 revoluciones, ¿no? Y otra cosa,
El tercer punto acá importante es que un disco que viene gastado ya viene fatigado. Aparte que viene fatigado, le estamos induciendo a que trabaje a una velocidad para la cual no es desarrollado. Entonces, el riesgo es muy, muy alto, por lo cual nosotros no lo garantizamos y lamentablemente hay gente irresponsable que incluso recomienda a las industrias utilizar y cambiar los discos, pero la verdad es que no tiene ningún tipo de garantía bajo la norma ANSI 7.1, que es bajo la cual nosotros nos basamos. Acá hay una pregunta, ¿cuál es lo recomendable para el cambio de un disco cuando se va desgastando? Por ejemplo, un disco de 7 pulgadas, ¿hasta cuándo de diámetro se recomienda usar? Bien, el disco debe ser utilizado hasta el momento que nos permita trabajar con comodidad. Más o menos esto se da a la tercera parte del diámetro del disco, ¿no? Hay muchas creencias al respecto, ¿no? Dicen, no, mira, los discos vienen con una raya roja, hay que trabajarlos hasta allí nomás. Y en muchos casos hemos visto desperdicios de producto porque los usan 1 pulgada del diámetro. Esto genera demasiado costo para la empresa, ¿no? El disco tendría que desarrollar todo el cuerpo abrasivo y a raíz de eso poder ser económico para la industria. Pero ¿qué sucede? Dada la composición que pueda tener, que no esté bien seleccionado, que sea un disco demasiado duro, que sea un disco demasiado blando, lo que va a pasar es de que el disco solamente va a tener eficiencia en la periferia. Por eso es que hay muchos que botan los discos casi enteros. Nosotros lo que tenemos que buscar es productos que garanticen que el producto va a ser utilizado al 100%. Lógicamente, la primera limitante que vamos a tener va a ser la cabeza de la moladora. La cabeza de la moladora lo que va a hacer es interrumpir, seguir utilizando el disco hacia un diámetro más bajo. Pero el disco no tendría por qué romperse si se usa hasta ese punto. Hay discos que usan un mismo tipo de grano en toda la periferia, pero hay productos que cambian de tipo de grano en toda la periferia. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de que eso sea y en el rendimiento del producto? Generalmente se dan estos productos con cambios de grano, se dan en productos que son bastante baratos, que están dirigidos para otro tipo de industria, digamos para talleres pequeños, cerrajerías. Para ese tipo de cosas podríamos trabajar con un producto de esta naturaleza y no tendríamos ninguna incidencia. En el caso de discos para industria, lo que nosotros vemos es de que discos con esa composición pueden ser más susceptibles a las rupturas y pueden demorar mucho más el trabajo, incrementando las horas hombre que están destinadas para un trabajo, ¿no? En el caso de abrasivos sólidos, en el caso de discos de desbaste, discos de corte, si nosotros hacemos un costeo, el mayor porcentaje, la mayor incidencia en los costos está dada en la mano de obra, no en el disco. Por lo cual, gastar, digamos, 20 centavos, 30 centavos más en una diferencia de precio, eso no va a perjudicar o va a ir en contra de los intereses de ahorro que tengamos en nuestra producción. Agradecemos al ingeniero Marco Macedo por tan excelente presentación, para quien pedimos un fuerte voto de aplausos.